Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. El segundo libro de Samuel, capítulo 2. Este capítulo 2 especialmente queremos subrayar el versículo 22 en el día de hoy de nuestro curso bíblico. Abner le repitió: deja de seguirme, no me obligues a derribarte por tierra. Después no podría ni mirar a la cara de tu hermano Joab. Bueno, se dan cuenta, queridos amigos, por eso que es importante. Aquí nosotros sabemos que la hermana de David, ¿verdad? Sarvia, tiene 3 hijos, y aquí están los 3, Joab, Abisai y Asael. Abisai. ¿Se acuerdan también de este otro, Abisai? En el capítulo 26, nosotros habíamos hablado que David, cuando le perdona a Saúl, él dice en un momento: David preguntó a Ahimelech, el hitita, y a Abisai, hijo de Sarvia. Eso aparece en el capítulo 26, versículo 6. O sea que aparecen estos 3 personajes, los sobrinos de David, los hijos de su hermana. Entonces, aquí Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab, que es el jefe del ejército. ¿Quién quiere bajar conmigo al campamento de Saúl?, le dice. Le pregunta a su sobrino, entonces Saúl, ¿verdad? Abisai le respondió: bajaré contigo. David y Abisai fueron al campamento de noche. Saúl estaba acostado durmiendo en el centro de la barricada, con su lanza clavada en el suelo, cerca de su cabeza. Abner y la tropa estaban acostados alrededor de él. Abisai dijo a David: hoy Dios puso en tus manos a tu enemigo. Ahora pues, déjame clavarlo en tierra con un solo golpe de su lanza. No hará falta un segundo golpe. David le respondió, era a su sobrino. Abisai es su sobrino. Y están ahí los dos. No va a hacer falta 2 golpes, 2 estocadas, ¿verdad? Y con su misma lanza, lleva. Ni se va a mover. Mirá que Abner estaba ahí al lado, también acostado. Ahora Asael, que es el hermano de Abisai, el hermano de Joab, es el que está persiguiendo a Abner. Y aquí está justamente Saúl y Abner, estaban los dos juntos. David no le permite absolutamente a Abisai matarlo, ¿verdad? Es interesante. Pero aquí entonces se da la persecución y Asael es el que le está persiguiendo. Pero Abner también le dice bien. Él comienza a perseguirlo. Dice el versículo 19 que
Asael salió en la persecución de Abner y lo siguió sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Abner miró atrás y preguntó, ¿eres tú, Asael? ¿Eres tú, Asael? Este respondió, sí, soy yo. Abner le dijo, desvíate a la derecha o a la izquierda. Toma alguno de los jóvenes y apodérate de sus despojos. O sea, hombre, ellos tienen oportunidad. Abner le dice, por favor, muchacho, Annie, Yuya Bequerina, Annie, ¿qué? Y ahí le pregunta, pero Asael no quiso dejar de seguirlo. Incluso le preguntó, Abner miró atrás y le preguntó, ¿eres tú Asael? ¿Eres tú Asael? Oye, este es el hijo de la hermana de David, es el sobrino de David. Y me está persiguiendo, dice Abner. Lo que sea, pero entonces le dice bien, le repitió, deja de seguirme, deja de seguirme. Mira que estamos hablando de Abner. Abner siempre fue el jefe del ejército, o sea que no era alguien improvisado. Asael, de cierta manera, también podemos mirar aquí una imprudencia, ¿verdad? Caray, tú, ya quién sabe qué está diciendo en su interior. Ojo, véame, querido. Ayucata mandi ve, se me descansada que porque cuágina la vaya poja, Abner, incluso que le utiliza como títere ahí a Isbosheth. Y en fin, vaya a saber cuántas cosas habrá pasado por su cabeza, ¿verdad? Y el otro le dice, deja de seguirme, no me obligues a derribarte por tierra. Después no podrías ni mirar la cara de tu hermano Joab. Ahí le dice, ¿por qué? Porque Joab, justamente ellos hicieron ese pacto en el versículo 14, Abner propuso a Joab, que es el hermano de Asael, que algunos jóvenes luchen entre sí delante de nosotros. Contestó Joab, que así sea. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. María, Madre del Señor.
escuchar su voz. Para escucharlo. Danos tu silencio y paz. Para escuchar al Señor. Virgen María, Madre del Señor. Danos tu silencio y paz. Para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz. Para escuchar su voz. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. En Fátima apareciste, oh Virgen Madre de Dios, a tres humildes pastores, llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Reza del Santo Rosario, rezadlo a diario, rezad. Así vendrá paz al mundo y de la guerra el final. Ave María, Ave María, Ave María, En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, cargad con el sufrimiento, ponedlo en manos de Dios, por bien de los pecadores, en santa reparación. Ave María, Ave María, Ave María, En Fátima, Virgen Santa, llamaste a un nuevo fervor, pediste más penitencia, pediste más oración. Ave María, Ave María, Ave María, Mirad qué gran sufrimiento
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 2. El versículo que ahora nosotros reflexionamos es el versículo 22. Es la persecución a Asael, Abner, Abicueri. Y nosotros decíamos que ya desde el versículo 12 comienza esta batalla decisiva. Este es un momento también decisivo. Tal vez Asael quiere y sabe y entiende que ese momento decisivo para concluir con todas estas cosas que ellos tenían de pelea, de guerra, es una conquista lo que ellos están haciendo. David había consultado con el Señor, ¿voy a subir o no voy a subir a una de las ciudades de Judá? Y el Señor le dice, Yupiado, porque amoitan de pobres, entonces así se va. Y ahí es donde le proclaman a David rey de Judá. Pero después en contrapartida nos quiere mostrar y nos quiere decir que también no todo será dulce de leche ni caramelito para David. Porque aquí Abner siempre se pone un poco detrás, él no quiere en realidad esta unidad, se pone en contra directamente y busca cómo también ponerle trabas. Y entonces comienza la batalla decisiva. Por un lado Abner con los hombres de Isboshet, que quieren defender el antiguo reino de Saúl, y por otra parte está Joab, con los hombres de David queriendo imponer el dominio de los judaítas, es decir, de Judá, el dominio de Judá. Aquí entonces va a comenzar, ¿verdad?, la tribu de Judá a reinar. Y la batalla tiene lugar junto a la piscina de Gabaón, al norte de Jerusalén. Ahí entonces vamos a mirar un poco el libro de Jeremías justamente, que nos habla de este lugar. En el capítulo 41, Jeremías nos habla el versículo 12 de este lugar de Gabaón. 41, versículo 12. Dice lo siguiente cuando Jeremías está hablando en el séptimo mes, ¿verdad? Dice así. Desde el 11, pero cuando Juan, hijo de Careaj, y todos los capitanes de las fuerzas que estaban con él supieron todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Matanías, tomaron a todos los hombres y fueron a luchar con Ismael, hijo de Natanías, al que encontraron junto al gran estanque que hay en Gabaón. Es decir, que hoy te vuelve a decir este estanque que está en Gabaón. Imagínense, estamos en Jeremías, aquí estamos en el segundo libro de Samuel, y te vuelve a hablar de lo mismo, ¿verdad? De ese estanque que estaba. Y ahí dice que se van. Abner propuso, ¿verdad? Ellos se reúnen. En el versículo 13, también Joab, hijo de Sarvía, y los súbditos de David salieron y se encontraron junto al estanque de Gabaón. Cada grupo se apostó a un lado del estanque de Gabaón, ¿se dan cuenta? Cada uno. A un lado y al otro del estanque. Bueno, pero interesante, eso lo encontramos también en Jeremías, esto está al norte de Jerusalén. El lenguaje empleado que nosotros encontramos aquí muestra que se trata de un conflicto entre hermanos. Conflicto entre hermanos. Es decir, Israel mismo, por la hegemonía. ¿Quién es el que se va a encargar? Esto es casi decir como dos partidos políticos, ¿se dan cuenta? Uno que responde a la actitud de Saúl, ahora Isboshet, Abner, el ejército que ellos llevan por delante, pero que nos muestra lastimosamente que aquí las cosas
no son tan sencillas, ¿verdad? No son tan sencillas. Porque la actitud de Saúl fue siempre una actitud egoísta, una actitud de gente severa. Entonces nos apoderamos de todo. Ya que ñandeña manda y nada, vea la famosa Saúl, ya que ñandeña manda, ya que la ñande partido político en Coabe, ya que ñande ya huele Coabe, o si no, incluso utilizamos simplemente también las famosas banderas, colores, partidos, ¿verdad? Jaipuru, el nombre de otros grandes patriotas, ¿verdad? Que fundaron partidos, ¿verdad? Fundaron grupos y agrupaciones, pero para hacer el bien, no para adueñarse, ¿verdad? Apeña, güero, zapucaña, ñandela, ñamandá, ñandepea, ñandeamor. Y después ni seguimos los principios ni lo que dice ahí. Porque en realidad, si nosotros leyésemos y siguiésemos los principios, ustedes van a... Por eso digo, es ensuciar el nombre de estos grandes fundadores de los partidos, ¿entiendes? Estamos ensuciando. Porque simplemente nosotros lo que estamos haciendo es llevar zapucay, el color a llevar zapucay la partido. Pero ni daña entender y va a la ella, porque en ya pues la ella, bueno, así que queridos amigos, este libro es maravilloso. Tenemos que seguir reflexionando y entendiendo, mirando las actitudes. Saúl por una parte, egoísta, David por otra parte, alguien que quiere el bien común, el bien de la comunidad. Volvemos enseguida con más ñandillara ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, y eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios te eligió y tú eres la
Sánchez, Río Squad, gracias María, La Revelación, gracias Madre. te queremos, madrecita. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Oh Señora y Madre mía, con filial cariño vengo a ofrecerte en este día cuánto soy y cuánto tengo. Mis ojos para mirarte, mi voz para bendecirte, mi corazón para amarte y mi vida para servirte. Acepta, Madre, este don que te ofrece mi cariño. Guárdame como un niño cerca de tu corazón. Guárdame como un niño cerca de tu corazón. Que nunca sea traidor al amor que hoy se me entrega y que desprecie sin pena los halagos de otro amor. Y aunque el dolor me taladre y haga de mí un crucifijo, que yo sepa ser tu hijo y que sienta que eres mi madre. En la dicha y en la aflicción, en mi vida y en mi agonía, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. En la dicha y en la aflicción, en mi vida y en mi agonía, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada. Feliz, feliz, feliz año 2025. Iniciamos con este primer día y con esta gran solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Queridos amigos, lo que María nos trae al mundo es lo mejor, lo excelente, es decir, nos trae al Salvador. Serás Madre de Dios. He aquí la esclava del Señor. Queridos amigos, el servicio es lo que nos pone en ese plan de salvación que el Señor tiene para nuestra humanidad, para nuestra vida. Ñandea lleva peñan de sirupi bella ayuda que hoy como mundo ave ani bueno opijeite ave. María es la Madre de Dios, la Madre que trae al Salvador para redimirnos. La palabra del Señor en este día la leemos del libro de los Números. Estamos en el capítulo 6 del 22 al 27. El Señor dijo a Moisés: hablan estos términos a Aarón y a sus hijos. Así bendecirán a los israelitas. Ustedes les dirán: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia, que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Los israelitas y yo los bendeciré. Queridos amigos, esta es la palabra del Señor que nos hace reflexionar sobre este inicio y sobre esta gran solemnidad que el Señor nos regala en este primer día del año 2025. Es el año civil, entendemos, ¿verdad? Porque el año litúrgico ya lo hemos iniciado con el primer domingo de Adviento.
Alañan de Yara Uruaña Dejina siempre es bendición sobre bendición. La misma palabra bendición es una palabra compuesta. Bien, decir bien. Upeago y seina peñan de Yara oñe eponañan de Jehui, jamba erelañan de Yara la icatula oñe epona de cada uno de nosotros. Y porque también nosotros hablamos bien del Señor. Upea y seina, ñan de Yaya popona, jina la Yaya poara. Yay guamba epa peñan de Yara lo hipotañan de Jehui. Ña gentuve ñe, haupecha ñe pinu yaye pitazo. Que el año 2025 todos podamos decir, estamos mejor. Estamos mejor con el Señor, con nuestra vida espiritual que responde a la solidaridad y que responde al amor al prójimo. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos con el capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Al reflexionar sobre la guerra entre Israel y Judá, aquí nosotros estamos hablando que este lenguaje que se emplea aquí en todo momento, se nota que se trata de un conflicto entre hermanos. Por eso que esta guerra nosotros le llamamos una guerra fratricida. Fratricida, frater, hermano. Sida, todo lo que es muerte. Fratricida, la muerte entre hermanos. Yayuyukaina. Ñandego yarekoaibe guarani behioi, ñanderuipa, ñandeui, entre hermanos ñanderuipa. Apela ñande historia, ñande historia. Estaba en la tuve, oñeja, ñande apetebe. Y justamente por intereses mezquinos. Y lo feo es que intereses mezquinos de unos cuantos, de un grupito, oye, es un grupúsculo, oye, grupúsculo. Entonces, y sin embargo, nunca nadie dice grupúsculo a los que están ahí en el poder haciendo cosas que simplemente es para el provecho de ellos, ¿verdad? Nadie le dice grupúsculo, diga, tú eres yo, no, porque Orela lo manda, Orela no llegó a ver. Y sin embargo, esos son los grupúsculos que están actuando en contra de la misma comunidad. El gran grupo, entonces, es la comunidad, es la nación. Y por eso digo, aquí, si no hay una verdadera conversión, andaña entender, lleva las actitudes y la manera de trabajar de estos personajes que se nos ofrecen aquí, entonces nunca vamos a salir adelante. Aniel año de Israel dice que la Biblia no es Yaburosapuca y Janguancha como hacen protestantes, sectas, porque esto, porque aquello, dice aquí. Ponala y la dice, lleva. Porque este es un libro teológico, es un libro pedagógico, pero en realidad donde nosotros tenemos que hincar y meter el dedo en la llaga es en las actitudes del hombre, las actitudes de las personas. La Biblia está para eso. Esto es hoja de ruta. Nosotros no vamos a repetir lo que sucedió hace 2.500 años, 3.000 años atrás. Esto es simplemente un libro pedagógico que nos orienta y nos dice, estas son las actitudes del bien que Dios nos muestra, porque estamos leyendo desde Dios. O estas son las actitudes tuyas, mezquinas, como Génesis, ¿se acuerdan? Tantas veces hemos repetido. Y miró Dios el corazón del hombre y vio que siempre estaba maquinando maldades. Oye, apú venían de Yara y aró obetado venían de Yara. Y entonces decidió y dice, voy a tener que exterminar esta nación, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Estas son reflexiones que tenemos que entender. Reflexiones.
reflexionar, entrar. ¿Y qué? Pe iñapetu ume del autor sagrado Hayaikwa, Hayawera Haya, muy peñandere, coe, peñandende, hanya, muy jamai. Peñandere, coe, muy nada. Si no hay conversión, si no hay deseo de hacer así como Dios nos pide, las actitudes, nuestras actitudes, que en nuestro contexto histórico hoy es diferente. No vamos a hacer nosotros estas cosas porque estas cosas ya no existen más, ¿verdad? Pero ahora nosotros tenemos otra forma. ¿Quiénes son estos males? ¿Quiénes son, por ejemplo, Abner, que quiere aprovecharse y utilizar a una pantalla? ¿Quiénes son esos? Y hoy en día, no sé, narcotraficantes, hoy purú a un fulano, y le ponen como títere, pero lo que están detrás, o estas grandes organizaciones internacionales, Ombobotacá, hoy purú a las personas concretas, a un parlamento, o pagáis yubecuera. ¿Para qué? Para que entre la ideología de género, para que entre esto, para que ¿qué huirore? Pero ¿quién es que maneja? ¿Quién maneja el títere? Esos que están ahí son títeres que se mueven de acuerdo al titiritero. Estas son las actitudes. Por eso digo, si nosotros entendemos la palabra de Dios, si nosotros decimos que somos cristianos y hacemos un camino de salvación, entonces tenemos que entender esto es lo que tenemos que entender. Por eso sabemos que el libro de Samuel es un libro político para políticos, no nos olvidemos. Ahora, hay una pregunta, ¿verdad?, que hace aquí Abner, porque él se siente perseguido por Asael, ¿verdad? Y él se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tengo que herirte? Hasta derribarte. ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Cómo yo levantaría, dice, mis ojos, mi rostro, delante de Joab, tu hermano? Y Abner propuso a Joab. Ahí hablan los dos jefes de los ejércitos. Ellos, de cierta manera, procuran, vamos a decir entre comillas, ponerse de acuerdo para que no exista para que no exista sangre, para que no exista una muerte masiva, porque es una pelea entre hermanos. Vamos a buscar, entonces hacen un diálogo. Esto pues es como decir, vamos a ponernos de acuerdo entre nosotros. Marapico ñande abela yajekatan la tubu entre nosotros, hermanos. Dicatui. Ñandeko yajekara ñañe puno ñañamindu uayaesha. Que estamos para servir al pueblo. Vamos a mirar qué es lo que se necesita. No sé por qué tenemos que estar peleándonos. En todo caso, vamos a unir fuerzas, pero vamos a hacer bien las cosas. No hace falta porque yo tengo más votos. Porque como yo digo algunas veces, de hoy el negro se va a llamar blanco. Era blanco, porque esta vez la llamó por alguien después. No. Si una sola persona dice, ¿saben qué? Y todo un congreso ahí está diciendo, eso es lo que nosotros estamos pensando que queremos hacer. Y uno levanta y dice, ¿saben qué? Eso que estamos haciendo, miren, por estas razones y por estos argumentos, hoy va ahí, ticatuñan de ella, pues vea. Eso, no porque levantaban porque son más, entonces, no, ñan de ella, pues voy a tener mayoría. Ahora el negro se va a llamar blanco. No, ese uno, si tiene razón, hay que seguir a la voz de la razón. La voz de la razón. Es decir, del sentido común. Y el sentido común parece es lo menos común hoy en día. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
flanqueada por María de Cleofás y María Magdalena, avanzaba con dificultad entre la multitud que con morbosa curiosidad seguía el destacamento de soldados romanos que arrastraban a su hijo hacia el Gólgota, y cada caída, latigazo, escupitajo o insulto que le infligían, lo sentía en carne propia, y aunque en algunos momentos desfallecía y se retrasaba, tomaba un segundo aire e impulsada por la congoja, la Virgen María alcanzaba el cortejo, se abría paso de nuevo y se reubicaba en donde pudiera verlo sin ser vista por él hasta que llegó a la cumbre. Una vez allí, y sin derramar una sola lágrima, presenció estoicamente cómo lo desnudaron, clavaron sus manos y pies a la cruz que luego izaron, y mientras observaba con dolorosa serenidad la indecible agonía de su amado Jesús, recordaba el desconcertante anuncio del arcángel Gabriel, el regocijo de su prima Isabel, su radiante nacimiento, la aciaga huida a Egipto, su inocultable felicidad al encontrarlo a los 12 años discutiendo con los doctores en el templo después de buscarlo con maternal angustia durante 3 días por las intrincadas calles de Jerusalén, y su oportuna intercesión en las bodas de Caná para que convirtiera el agua en vino. Pero intempestivamente su evocación fue interrumpida, según consta en los versículos 26 y 27 del capítulo 19 del Evangelio de San Juan, cuando Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió como suya. Y luego ese legado nos refugió para siempre en el regazo de la Madre de Dios, título evidente a partir del momento en que en el primer capítulo del Evangelio de San Lucas, su prima le dice al saludar a la Virgen: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor, Dios, viene a mí? Y a continuación agregó: dichosa tú que has creído que se cumplirán las cosas que te ha dicho el Señor, Dios. Basados en estos textos que por derecho propio le confieren tal dignidad a la Virgen María, las primeras comunidades cristianas y sus autoridades empezaron a llamarla Teótokos, vocablo que en griego significa Madre de Dios, e inscribieron ese nombre en las catacumbas romanas, en las que se fue desarrollando en torno suyo una vigorosa devoción que se reforzó con el credo aprobado por el Concilio de Nicea en el 325, al ser incluida tácitamente como Madre de Dios en el fragmento que dice: creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por culpa del nestorianismo que sostenía que Jesús no era Dios, sino hechura de Dios, lo que de hecho descalificaba a la Virgen María como Madre de Dios, se desató una agria disputa entre el líder hereje Nestorio, patriarca de Constantinopla, y el defensor de la doctrina católica, San Cirilo, patriarca de Alejandría. Como la situación se polarizó y polarizó a la Iglesia, el Papa Celestino I, para zanjar la cuestión, convocó en el año 431 el Concilio de Éfeso, en el que San Cirilo apabulló la tesis nestoriana, y al terminar las sesiones se declaró oficialmente que la Virgen María sí es Madre de Dios porque su Hijo Cristo es Dios. Este primer dogma mariano fue reafirmado en los concilios de Calcedonia, celebrado en el 451, y en el segundo de Constantinopla, efectuado en el 553. Ratificaciones que abrieron el camino a la aparición de la segunda parte del Ave María, que comienza diciendo: Santa María, Madre de Dios. Advocación que a su vez se convirtió en el nombre preferido de los templos que en su honor se erigieron desde entonces en todo el mundo. En la encíclica Lux Veritatis del Papa Pío XI, refrendó en 1931
el dogma de la Madre de Dios. Y con ello nos puso de nuevo en las manos de la Virgen María, que son las mismas manos de Dios. Por eso hoy, 1 de enero, pidámosle a la Santa Madre de Dios que ruegue por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí. El mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e.
Entonces, amigos, seguimos con Yara Ñe Antiguo Testamento. Aquí en esa pregunta que hacía Abner, Asael le está siguiendo, ¿verdad? A muerte. Él lo quiere matar sin falta. Yo te voy a matar. Iba a andar yapo, etcétera, etcétera. De Juan ahí la poder vejina porque peguen la mandada, de Kobe. Viste, usted tiene la mayoría. Usted, Abner, tiene la mayoría. David, orero de solamente una tribu. Entonces, ojo de la bebé. Ahora ya poseína. Entonces, el otro se pregunta, ¿verdad? Abner miró atrás y preguntó, ¿eres tú, Asael? Este respondió, sí, soy yo. Abner le dijo, desvíate, por favor, a la derecha o a la izquierda. Toma algunos de los jóvenes y apodérate de sus despojos. Pero Asael no quiso dejar de seguirlo. Viste que es cabeza dura, no dos diálogos, seis ahí, vea. Abner le volvió a repetir, deja de seguirme. No me obligas a derribarte por tierra. Después no podría mirar a la cara de tu hermano Joab. ¿Viste? Entonces él se está preguntando, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? Y encima vos sos el hermano de Joab con quien yo hice un trato recién. Y orero ya pula y algo no entender que sí, ¿verdad? Así sea, y se la hermano. Ande va a ver, yo se de ese yucasén. ¿Por qué me estás obligando a quedarme aquí a pelear contigo y a luchar? A ver, gatún de ese yucao, si no sea ir yucale. Cualquiera lo dos. Pero recordate que yo soy Abner. Abner, jefe del ejército, mucho tiempo estuve con Saúl y sé lo que es una batalla. Nene Tarusure y Yuramoina Ave, reña entusiasmado, uy, y se van de como que decir que vas a llevar el trofeo porque le maté a Abner. Él la llevó a ser de mi Taruso. Entonces, vamos a dialogar y vamos a entender por qué tenés que seguirme y por qué me estás obligando yo a derribarte, decía, a matarte. Porque yo también conversé con tu hermano y ahora me sentiría tan mal porque yo hice un pacto con él. Dijimos que nosotros no queríamos sangre, nosotros queremos el diálogo para hacer entre hermanos frater, que no sea una guerra fratricida, sino que sea principalmente un diálogo donde nosotros podamos crecer juntos. Qué hermosa esta actitud, queridos hermanos. Con años de la entender, allá donde peteña buana, ya hubiera veña de netalla y bate otro. Entonces Abner primero le pidió a Asael que retrocediera por su propio bien. Esto no le hizo mucho sentido a Asael porque parecía que Abner tenía desventaja. O sea, viste que ahí Asael también ya está pensando, no, o sea, a ver, ganata, mitad no suyo. Tenemos muchas veces ideales, que está bien también, ¿verdad? Son los ideales. Pero que algunas veces tenemos que pensar en la prudencia. La prudencia quiere decir, como dice el Papa Francisco, dice, es como con el pie derecho, como que voy tanteando. Cuando estoy seguro, ahí piso firme. Ahí recién puedo pisar y ahora muevo el otro. Y comienzo para dar los pasos también. Hay que buscar mucho la prudencia e ir con calma. Entonces, Asael pensaba que Abner tenía desventaja contra él. Entonces Abner también apeló a Asael en el terreno del honor militar. Y claro, ahí entonces entra el aspecto. Yo cuánto tiempo estoy aquí como jefe del ejército y los oficiales no debían atacar a los oficiales, especialmente cuando podría llevar como consecuencia desagradables represalias y el peligro de un ejército sin líder. Claro, porque ahí pues entonces si yo le mato al líder, ¿qué pasa? Dos posibilidades. El ejército sin líder ahora o se vuelve toca y entonces ya nadie responde. A nadie responde. El líder. O para la batalla, dale muchachos, bajen su espada, listo. O pave, allá. Si yo le mato a Abner, estoy corriendo un grave peligro, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, le llama también y le está apelando a una responsabilidad y a una prudencia a Asael. Entonces, ñangare, cosa mi vanilla, esto es un honor militar. Viste que es interesante esto, ¿verdad? El honor militar. Al líder no podemos, entonces así nomás hacer las cosas, porque el otro después puede ir a actriz, entonces se enardece y es peor, ¿verdad? Peor. Entonces uno llega ahí hasta
hasta capaz, ¿verdad? Como los famosos kamikazes, ¿se acuerdan? Los kamikazes. Justamente los kamikazes surgen por eso, porque ellos se dan cuenta y decían, bueno, aquí contra esto no vamos a poder hacer nada. Vaya boda, vamos a ofrecernos nosotros un holocausto. ¿Se dan cuenta? Entonces, queridos amigos, es muy interesante todo esto para que reflexionemos un poco, porque siempre la palabra de Dios nos invita a mirar las actitudes. Tenemos que aprender actitudes, las enseñanzas de la Biblia. Y desde ahí nosotros después lo aplicamos a nuestro contexto histórico actual. Bueno, queridos amigos, yo me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.